Hola a todos, hoy nuevamente con nuestra serie Maestros. Y hoy la verdad tengo una alegría muy especial porque voy a estar conversando con un gran pupilo que tuve en la vida. Un hombre que conocí hace más de 23 años y que marcó mi vida para siempre. Realmente un ser humano maravilloso, uno de esos vendedores inmortales con el cual tuvimos la oportunidad de vivir y de hacer muchas cosas juntos en el mercado y en la calle. Tuve con él además el privilegio de cumplir con mis primeras experiencias como gerente nacional de ventas, así que realmente fue un hombre que me enseñó, que me ayudó y que me ha acompañado como amigo durante el resto de su vida. Así que sin más preámbulos, con ustedes, el gran Raúl Canoa. Hola Pablo, qué bueno saludarte nuevamente, de verdad que es una experiencia bien interesante estar contigo en este momento, genial, muchas gracias por invitarme. A ti, Raúl, a ti por estos minutos que nos vas a dedicar ahora. La verdad nos conocimos hace muchísimo tiempo, más de 23 años. Yo era un niño, yo era un Más de niño. 23 años, sí, no, nada, yo Era, salía era del un bebé. colegio para que no sumen mucho los años. Para que no nos sumen mucho los años, así es. En esa época, Raúl, cuando nos conocimos, tú eras ejecutivo de ventas, ¿correcto? Sí, era ejecutivo, manejaba una región, dijéramos que en la empresa que trabajamos juntos era casi el cargo más básico que había en el área comercial. Eras gerente en Antioquia. Manejaba esa regional y siendo de Bogotá, pues era un reto bien grande estar en esta región del país, bien interesante, con todas las variables que puedan existir en el área comercial. Y esa era mi responsabilidad, desarrollar ciertas marcas en distribución en varios canales, mayoristas, tienda a tienda. Era un reto gigantesco estar allá. Yo recuerdo de esa época que tenías además, o sea, siempre te ha acompañado como esa chispa de vendedor, ese el ser ejecutivo te hacía muy exitoso. ¿Qué te hacía tan exitoso serlo? Porque eras realmente una persona de unos resultados extraordinarios. ¿Qué era lo Sí, que más te esta gustaba de compañía ser ejecutivo? era así. Esta compañía era como la totalidad de las compañías comerciales, cuantificaba muy bien la responsabilidad de cada uno, el llegar a los objetivos, el estar involucrado muy fuerte en todo el tema, y además que era distribución, entonces dijéramos que los indicadores que se manejaban en aquella época eran casi de día a día. Ah, yo creo que uno de los retos más grandes, primero, es afinidad que uno debe obtener con los clientes. Hoy en día ha cambiado muchísimo el tema de las ventas, es mucho más planificada, hay una estrategia detrás de cada acción que nosotros hacemos, pero en esa época, dijéramos que en el comienzo en que yo estaba, era mucho más la empatía, dijéramos, que se podía tener con los clientes y obviamente en Antioquia era un gran reto. Yo creo que de esos logros era el poder entender un poco las necesidades de mis clientes, porque además eran de todo nivel, tanto de educación como también de económico. Habían grandes y habían pequeños, pero siempre eran muy importantes cada uno de ellos. Aparte de ese logro era tener esa afinidad con ellos, entendiendo cuál para cada uno de ellos tenían necesidades diferentes. Yo creo que eso era importante en esa época. Yo creo que en esa época versus hoy, digamos, sí hay muchas cosas que han cambiado. Lo que tú mencionabas, había un trabajo mucho más intuitivo, probablemente porque pues, todo lo que tenemos hoy de información en línea y grandes sistemas de comunicación, pues hace 20 años no estaban tan desarrollados. Entonces se requería como más olfato del vendedor, como más trabajo de calle y algo que mencionaste de esa relación y esa empatía con los clientes era fundamental. ¿Es correcto? Sí, así es. ¿Sabes qué? Lo que tú acabas de decir es algo que uno no valoraba en esa época y hoy en día sí se da cuenta que era muy importante. Y era que el conocimiento de salir a calle te hacía frente al cliente un asesor mucho más importante que inclusive la misma competencia que uno tenía. El poder decirle a mi cliente qué estaba sucediendo en el mercado, porque él por tiempos, porque los clientes tenían una responsabilidad administrativa y no solamente comercial. La estructura piramidal que se manejaban en estos negocios es un poco diferente a lo que hoy en día se maneja. Entonces ellos de cierta forma esperaban que
uno siendo el comercial les llevara ese tipo de información y eso hacía que uno se convirtiera en un factor importante en el momento de las decisiones que ellos tomaban. Entonces, la empatía sumado al conocimiento de calle hacía que uno le diera un valor agregado al cliente y obviamente, como lo mencionas, sin tener toda esa data que hoy en día se maneja a través de los estudios que uno ya tiene accesos, le hacía a uno ser importante mucho más de lo que en su momento inclusive la competencia lo hacía. De esa época de ser ejecutivo, Raúl, ¿qué era lo que más te gustaba? ¿Qué era lo que más disfrutabas hacer siendo ejecutivo de ventas y respondiendo casi que por solamente un pedacito de mis resultados y punto? ¿Qué era lo que realmente hacía que valiera la pena levantarse todos los días? Yo creo que el llegar a los objetivos es muy motivante. No sé si eso no ha cambiado. El motivar a un área comercial por el logro, sé que suena cliché, pero termina casi siendo más importante que el ingreso. Esa palmadita en la espalda de, oiga, ese reconocimiento de lo que tú le agregaste adicional, más allá de las responsabilidades que tienes, es muy importante. Entonces, esa motivación del jefe para mí, de verdad, era muy importante. Y yo disfrutaba la calle, el conocimiento. Y lo interesante de esa época era que yo tenía relación a todo nivel, desde el vigilante que te da ingreso a tu cliente, la señora que te ayuda a llevar el café en la mañana y obviamente el director del negocio, hacía que de pronto ese contacto con la gente disfrutara uno el día a día. Era muy divertido el trabajo. Así no, hay muchas personas que no lo acepten, pero sé que el tema de tú tienes que llegar a la meta diaria, a la meta semanal, a la meta mensual y obviamente eso construye el número del año. Es difícil, eso te genera un estrés, pero también esa particularidad de estar en contacto con la gente a todo nivel, en mi caso, era muy motivante, muchísimo. Y era además muy sabroso uno responder por los resultados de uno y despreocuparse del resto del mundo. Claro, Era es una más, uno cosa era maravillosa que tan después con los contento, años comienzan a cambiar las circunstancias, ¿no? Hoy en día claro. ya siendo tu country manager creo que lo tienes absolutamente claro. Pero volvamos a esos hace 20 años. Yo siempre he contado con mucho orgullo que tú fuiste la primera persona que yo ascendí a gerente. Sí. Recuerdo que en esa época, pues yo creo que los dos caminamos muchos aprendizajes, pero yo siempre tuve una pregunta en mi cabeza que nunca te hice. ¿Tú querías ser gerente? Yo creo que uno lo veía tan distante, tan imposible, que uno diría, qué bueno ser gerente, pero no entendía detrás de ser gerente la responsabilidad tan gigantesca que se trae. Entonces, yo estaba como en ese estado de confort, de llegar a mis objetivos, de todos los meses dar el resultado y llegar al año y en muchas ocasiones a través tuya y de la corporación, el privilegio de que en cada convención te llamaran y te dijeran, oye, lo estás haciendo muy bien, uno se vuelve como en ese estado de confort y como que no mira más allá de lo que tú puedes llegar. Y ahí es donde se necesita esa puerta y tú lo hiciste demasiado bien, el poder decirle, oye, usted tiene la capacidad de estar más allá. Entonces, yo a mi interior no me daba cuenta que podía hacerlo, sí quería hacerlo, pero dijéramos que por estar en ese estado tranquilo de aquí estoy bien, llego a mis objetivos, gano mi comisión, no lo veía tan cercano hasta cuando obviamente un líder como tú me abrió los ojos y decirme, mira, tú puedes llegar a esto. O sea, eran épocas muy lindas. Yo creo que en esto siempre hay como una transición que es muy grande, porque uno cuando pasa de vendedor a gerente, cuando pasa de ejecutivo comercial a gerente, pues es decir, pasa de ejecutar planes probablemente a tomar decisiones, a decidir qué se hace, cuándo se hace, a fijar las metas de la gente y sobre todo a hacerle seguimiento, pero hay una cosa que para mí siempre ha sido muy, muy importante y es aprender a trabajar a través de otros. Porque creo que uno de los grandes problemas que cometen las personas ascendidas son precisamente que se cargan el trabajo de los demás y en vez de
seguir respondiendo por su zona, ahora responden por la suya y por la de todo su equipo. Pero creo que en ese proceso tú hiciste muchas cosas que fueron buenas y que me enseñaron a mí mucho. Sin embargo, quiero entender en esa transición, ¿qué fue lo más relevante, lo más importante para ti? ¿Qué te costó más trabajo aprender? ¿En dónde hubiéramos podido haberlo hecho mejor en términos de acompañamiento? Ok, es una muy buena pregunta. Yo, cuando uno es vendedor y cumple sus objetivos, uno siente el trabajo está muy bien porque además uno al conocer el potencial de lo que uno hace bien y hace mal, pues puede autocorregirse, obviamente entendiendo de que tu jefe poco a poco te está diciendo, oye, tienes estas oportunidades, también tienes estas cualidades y lo puedes hacer de esta forma. Cuando uno pasa a gerente, ese conocimiento no lo aprendes tan fácil. Ni siquiera en la universidad. Yo en ese proceso recuerdo muchísimo, Pablo, que yo estaba también en mi proceso de estar capacitándome, estaba estudiando en la universidad en aquella época, y uno aprendía y veía lo que el profesor le enseñaba ya en clase, pero decía, esto no aplica. Yo no entiendo fácilmente qué es el liderazgo, así lo leas en un texto y te lo expliquen muy bien, porque a la hora de tener un grupo y poder detectar o tener ese olfato de decirle a cada uno de su equipo en qué uno lo puede ayudar y no terminar haciéndole la tarea, que en parte eso es lo que a mí me sucedía al inicio. Yo me compenetraba muchísimo en los resultados más allá del número y no podía detectar fácilmente cómo yo puedo ayudarle a esa persona sin hacerle la tarea. Y eso, ese acompañamiento de tu jefe es clave, porque uno no tiene la visión, uno se encierra muchísimo siendo como el ejecutor en ese cargo inicial que yo tenía y pasar a ser el que tú das la estrategia, pero no ejecutas, solo revisas que se esté haciendo la ejecución, es un reto muy grande y tienes diferencias con tus compañeros gigantescas. Sí, ahí montarse uno en ese potro no es nada sencillo. No. Y claramente, digamos, hay un valor que yo siempre te reconocí y que además fue muy evidente en el manejo, no solamente con tus clientes, sino luego como gerente, y fue ese mantener la humildad. Y lo digo de verdad, sin ánimo de que parezca una flor ni nada de eso, sino que fue una cosa que de verdad me sorprendió. Eso es de los grandes aprendizajes que yo creo que obtuve de tu parte, y es ese mantener la humildad, ese mantener, digamos, como la dimensión real de hoy tengo un nuevo reto, pero sigo siendo el mismo Raúl Canoa. ¿Cuál es la fórmula mágica para eso? Porque la verdad no es fácil. Yo de hecho tengo un jefe que quiero mucho, un ex jefe más bien que quiero muchísimo, que además define una cantidad de síndromes referentes a la humildad. El del toro, que entonces sale y embiste a todo el mundo, o el murciélago, que solamente se oye a él mismo, o el del piso 30, que a todo el mundo lo ve chiquito. Entonces, la verdad, ese mantener la humildad es una de las grandes magias y de las grandes competencias que yo creo que todo nuevo gerente debe hacer. ¿Cuál es esa fórmula mágica, Raúl? ¿Qué hiciste para eso? Hay algo que a mí me pasó y es que yo provengo de un origen muy sencillo y mi entorno de joven y de educación, yo vengo de educación pública y todo esto, a mí me pasó como pocos a personas profesionales que les sucede. Generalmente el proceso es, tú estudias, te educas, eres profesional, tienes tu especialización y sales a la calle a trabajar porque tienes todas las competencias adquiridas en la parte académica. Yo en mi proceso laboral, yo salí de mi colegio y empecé a trabajar, necesitaba mis propios ingresos, mi universidad tenía que pagarme todo, hizo de que en medida de que yo iba creciendo profesionalmente en cuanto a la parte laboral, también iba creciendo en la parte de educación. Y me enseñó muchas cosas de ver espejos de mis compañeros, inclusive de la universidad. Yo veía y en mi entorno habían personas que venían de mi mismo nivel y veía lo difícil que es escalar en la vida laboral. Es muy difícil, no es tan sencillo. Uno piensa que y tú tenías una frase muy buena, entre más cartones que un tugurio, no necesariamente vas a llegar a tu vida
profesional a la cúspide de ser presidente de una organización, porque la competencia es muy fuerte. Y creo que la vida me enseñó a mí, y parte de esa enseñanza es los buenos líderes que tú ves que tú puedes ir creciendo sin pisar al de atrás, porque esa persona es la que te está catapultando para crecer. Entonces, nunca he dejado de entender que las demás personas, diferentes cargos que tengan, son tan importantes como lo que yo tengo o mis jefes tienen, porque siguen siendo personas. Un día, tú y yo vamos a estar relajados, no vamos a tener problema de pronto de ser presidente de una compañía y todos vamos a llegar allá. Así esas personas no hayan sido presidentes de compañía, no hayan sido directores, no hayan sido gerentes de diferentes regiones, vamos a llegar a lo mismo. Y eso creo que me enseñó que las personas son tan importantes independientemente de su responsabilidad. Y así ha sido toda la vida. Eso es un poco, para tratar de resumir en un gran concepto, es trabajar con el ser antes que el hacer. Es preocuparse más por la persona. Es una maravillosa, pero maravillosa enseñanza, Raúl. Muchas gracias. Y realmente, sí, uno lo que ve un poco es, no importa el origen, no importa la procedencia, no importa el cartón que tenga. Como tú decías, en esa época usábamos mucho más preparado que un kumis y más cartones que un tugu. No es llenarse de preparaciones inocuas, sino entender que primero está el ser y luego está el hacer, y que evidentemente trabajar a través de esas personas lo puede uno lograr. Pero una vez uno se monta ahí, uno comienza a tomar decisiones, a ver que pues ese potro es distinto, que ya no soy yo, sino que soy a través de mi equipo, que además soy el vocero de ellos. Hay otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y que también creo que hiciste muy bien, y fue el tema de levantar la mano. Yo creo que ahí, y te lo digo porque personalmente cuando tuve la primera oportunidad de ser gerente, levantar la mano para mí eso era dificilísimo. Yo decía, uy, no, van a creer que no sé y que no soy capaz de con este cargo y que, Dios mío, ¿qué van a pensar de mí? En cambio, yo veía que tú lo levantabas y lo que no sabías lo preguntabas ¿Cómo es ese proceso? O sea, la verdad es que esto yo creo que sí es un aprendizaje para darle a todos los nuevos gerentes y a estos muchachos nuevos que hoy en día como que se encuentran ese nuevo mundo de tener que dirigir gente, de tener que liderar equipos. ¿Qué pasa cuando tú no sabes? ¿Qué pasa? ¿Cómo haces para levantar la mano? Yo creo que esa frase buenísima de no hay que ser sobrado, no hay que ser sobrado, es buenísima. Uno constantemente está aprendiendo, ya no quitándome el tema académico, uno constantemente está aprendiendo si quiere aprender. Si uno en una reunión ve a un líder, su jefe directo igual es un líder muy importante, porque se ganó el cargo o porque lo pusieron ahí, pero es un líder y toma decisiones. Y hay que respetar esas decisiones. Mal o bien hay que respetarlas, claro que hay que respetarlas. Pero en medio de esas decisiones que se toman de su jefe o que uno toma, siempre hay muchas dudas. Yo creo que parte de lo que me ha sucedido a mí es querer aprender cada día y querer ser mejor de lo que uno considera lo es. No dejarse llenar de, porque te dijeron que eres muy bueno, porque llegaste a los resultados, porque eres mejor de tu equipo, no necesariamente quiere decir que ahí te vas a quedar. Y uno cada día aprende. Pero para aprender, creo yo, hay que demostrar de que uno no sabe ciertas cosas. Y el levantar la mano se convierte un poco más un valor agregado para uno que inclusive el que te está enseñando. Porque en muchas ocasiones uno se siente tan sobrado, o que sale de la universidad y con esto ya llegué, y resulta que la vida te enseña muchas cosas. El saber preguntar, el saber escuchar, y no como dicen los libros, realmente es poder hacer la pregunta en el momento que es, independientemente de lo que te digan, le da a uno ese conocimiento que de cierta forma tu líder no se está dando cuenta que no lo está expresando como debe. Entonces, a mí me ha enseñado eso, el poder entender por qué se toma una decisión y no que uno sienta que es arbitraria, sino entender por qué lo está haciendo. Creo que al equipo no le genera debilidad, sino le genera un valor agregado de, venga, yo quiero entender de dónde viene el racional, porque además eso empodera a la gente.
yo ya lo entendí, no lo voy a hacer solamente porque mi jefe lo dice, sino entiendo el racional de por qué es que se debe hacer, creo que es lo importante. Y si yo levanto la mano 1000 veces, es así. Eso lo vi siempre, pero otra vez llego a los aprendizajes que obtengo de ti es siempre mantener la humildad incluso hasta para aprender. Y hay una cosa que me llamó poderosamente la atención y es que cuando yo levanto la mano para preguntar, probablemente me beneficio más yo que el que me está enseñando, porque me ayuda a abrir la mente. Mi papá siempre usó una frase y era que si el alumno no supera al maestro, ambos fracasaron. Y creo que eso es parte de Sí, estas enseñanzas de cuando uno no sabe, levanta la mano y finalmente aprender es un gran valor que tiene en cualquier proceso. Y aprender te ayuda a, de alguna manera, poder sobrellevar las cargas mejor y poder entender por qué las decisiones de las organizaciones son como son. Pero aquí correcto. viene otro ingrediente muy importante dentro de este proceso de gerencia y es qué pasa con la gente, qué pasa cuando tienes que decidir sobre tus compañeros de trabajo, que ese es el otro gran reto, digo yo, que tienen los gerentes. O sea, uno claramente es entender que ahora no hago yo el trabajo, sino que lo tengo que hacer a través de otros, luego tengo que entrenar, empoderar, pero también definir las cuotas, los territorios, los productos, en fin, las estrategias para trabajarlo. Debo ser capaz de mantener la humildad para relacionarme adecuadamente con ellos, y pues nos los has explicado a lo largo de estos minutos muy bien. Debo mantener esa humildad para seguir aprendiendo y para seguir creciendo. O sea, esto no es un tema ni de títulos, ni de cartones, ni de universidades, sino es un tema de vivencias en la calle y de entender mi mercado y de poner mis conocimientos al servicio de los demás. Pero cuando hago todo eso y vuelto a mirar a mi equipo y debo hacerle seguimiento y debo revisar su desempeño y debo tomar decisiones, aquí, ¿cuál es tu consejo para estos nuevos gerentes? ¿Cómo Qué hacer difícil eso es. que no les duela? Sí, qué difícil es porque en el transcurso de la vida de ser líder, uno tiene que tomar decisiones difíciles. Yo siempre he pensado que no hay personas que no sean buenas para el equipo, sino hay personas y hay equipos que no son compatibles y esa persona puede ser muy buena en otros equipos. Pero yo creo que como el sentido de responsabilidad está basado en hacer un muy buen acompañamiento. Y el día que uno tome la decisión de prescindir de una persona, tiene que tener esa conciencia limpia de que tú le hiciste el acompañamiento, le lograste darle la oportunidad, pero no la oportunidad de, oye, te vas a ir de la compañía, pero te voy a dejar un mes porque yo sé que tú puedes mejorar. No, 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 no. Es, venga, tú tienes unas debilidades, pero también tienes unas fortalezas grandísimas. Estas debilidades son tan importantes recuperarlas y hacerlas también para que logres encajar dentro de el equipo y los resultados del equipo, porque finalmente todos tenemos un objetivo principal y son resultados. Resultados de venta, resultados de crecimiento, resultados de familia, pero todos tenemos unos indicadores y tenemos que llegar a esos resultados. Entonces, yo sí creo que lo más importante es uno poder a esa persona llegar hasta el final que uno diga, oye, yo ya no puedo ayudarte más, porque definitivamente días donde podía, tú también sé que lo hiciste, pero definitivamente no puedes estar en este equipo porque este equipo necesita llegar a esos resultados. Y creo que la decisión cuando se toma uno debe verla más allá de yo no estoy con esta persona, no va a seguir dentro de la organización, porque sé que va a ayudar a que el equipo como tal logre sus resultados. Y ahí es donde uno dice, tomé la decisión en el momento que era. Lo que te estoy entendiendo entonces es, debe ser una cosa que no lleve a sorpresas, es decir, que la persona Sí. haya recibido toda la retroalimentación, el proceso de acompañamiento, el entrenamiento adecuado, y si una vez uno ha surtido todos esos procesos y se siente tranquilo, pues si hay que tomar la decisión, tómela con tranquilidad porque hizo todo lo posible por salvar a la persona, pero pues finalmente no todos son para todas las compañías ni para todos los equipos, ¿correcto? Así es, así es. Es Raúl, correcto. en esa relación con la alta gerencia, un poco para ir como redondeando el tema, ya hemos pasado desde pasar de vendedor a ser gerente, a asumir nuevas responsabilidades y demás. ¿Qué pasa con esa relación hacia arriba? ¿Qué pasa con esa relación hacia la alta gerencia? ¿Cómo se crean y se tienden esos puentes que son tan relevantes? Porque ahora este gerente es
el vocero de su equipo. Este gerente es la cara del equipo frente a toda la compañía. ¿Cómo se tienden esos puentes? ¿Cómo se logran esos apoyos? ¿Cómo se venden esas ideas hacia arriba? ¿Cuáles serían, digamos, los tips más importantes que quisieras aportarle a los que nos están viendo? Es un reto grande cuando tú simplemente le hablas a tu jefe, a tu gerente de ventas, a cuando ya presentas tus proyectos a directores, eh, tus estrategias a directores, es muy diferente. A mí me ha pasado algo y es los resultados siempre son tu hoja de vida, porque la confianza está soportado en los resultados. Yo sé que es muy superficial el tema, porque uno puede ser muy agradable, lo pueden querer muchísimo, pero si tú no estás llegando a los números, pues indudablemente no vas a estar dentro de la organización y es que se pierde la confianza. Entonces, la relación creo yo que es fundamental es siempre ser honesto, porque el número es el número, pero también hay unas razones por las cuales te pueden estar afectando y no estás llegando a los números, pero no eres tan transparente para que la alta dirección se dé cuenta de por qué no estás llegando a los números. Entonces, aquí creo que para mí es fundamental la confianza. Si el director confía tanto en ti, a pesar de que el resultado es tan importante, él sí va a entender muchísimo el por qué está sucediendo algo negativo o también porque está llegando muy bien a los resultados. Ese diálogo con el jefe y que tu jefe te vea que confía ciegamente casi en ti, es la suma de muchas acciones que anteriormente has hecho. Entonces, esa comunicación de que te aprueben, de que te digan, de que te den inversión adicional, así no estén llegando a los números, se convierte en algo que tú es el resultado de lo que anteriormente por confianza te han delegado. Estoy entendiendo que es también un Yo tema creo que de irlos siempre va a ser más involucrando a allá de los... la responsabilidad. Te estoy entendiendo que es un tema de ir involucrando a los jefes en los territorios, de sacarlos también a la calle, de mostrarles la realidad del mercado, pero de ir creando esa confianza. Tú dices una cosa ahí que los resultados los sostienen a uno, pero pues uno igual tiene que entender por qué se dan y por qué no se dan. Volví a recordar frases famosas de aquella época de resultado mata carita. Aquí no me Sí, venga a hacer caras, tráigame el número. es así. Ahora, maravillosas que había. Pero sí estoy entendiendo bien que es traiga a los jefes, ¿no? No le tengan miedo a que No, estén en su territorio, a que miren cómo es su trabajo, a que usted sea transparente y hable siempre con la verdad. Es un poco lo que estoy tratando de sacar de lo que nos has compartido, ¿correcto? sí, porque además uno generalmente como gerente muestra las cosas bonitas, ¿no? Ok. Entonces, hay una visita de un director dentro de tu región y nada, voy a llevarlo a los clientes que están bien, los que tienen mejor exhibición, que tenemos mejor participación, donde tengo mejor relación. No, uno tiene que ser transparente y decir, mire, tengo buenas cosas, pero tengo oportunidades. Involucrar al jefe, ¿sabes qué es clave? Involucrar y decirle, oye, mire, aquí yo no he podido. O sea, recuerdo muchísimo una época, eh, tenía un reto muy grande y era, estábamos lanzando una marca en Colombia, codificar productos, me fue muy bien, las grandes cadenas estábamos, ya teníamos acciones, pero había un cliente que no podía. Y le dije, presidente de la compañía, le dije, mire, usted un día me dijo que si necesitaba cualquier cosa, con mucho gusto, tú estabas abierto a escucharme. Hoy pongo mi papel sobre el escritorio y te digo, mire, este cliente no pude y necesito que me ayudes. Y presidente de compañía, recuerdo muchísimo que lo hizo. Él buscó la cita porque además ni siquiera nos atendían, ni al gerente de cuenta, ni a mí. Él lo hizo. Esa es una forma, creo que clave de involucrar a un jefe. Y el presidente no era el director, era el presidente. Y él fue, lo hizo, hicimos la reunión con el vicepresidente de la cadena a nivel nacional. Entonces, el punto es, claro, uno tiene que contar las cosas buenas porque como dice un compañero nuestro y un amigo mutuo es, hay que cacarear los huevos, hay que contar las cosas buenas que vienen, pero también hay que ser honesto y decir, mire, aquí yo no he podido y venga, ayúdeme. Es un trabajo Yo en creo que hay que equipo. aprender de los errores también, o sea, yo creo que eso también Sí, hace que el proceso de aprendizaje
mejore. O sea, cuando uno en vez de tapar el error, lo saca y toma lo positivo y cambia el proceso y lo involucra, pues le ayuda a que la siguiente vez lo hace mejor. Sí, es Estos verdad. días citábamos una frase famosa y es que todos los errores son bienvenidos siempre y cuando sean la primera vez. Entonces, Sí, entonces, es vale verdad. equivocarse y vale involucrar a los jefes y vale traerlos, pero muy, muy interesante esto de involucrarlos y de mostrarles las zonas y hacerlos parte del Sí, trabajo, ¿no? No simplemente yo voy, hago mi trabajo y vengo y se lo muestro, sino camine, también lo hacemos juntos. sí, Raúl, es hoy muy en cierto. día, country manager de una de las marcas más icónicas del mercado de los small appliance, una carrera absolutamente brillante. La verdad, me siento muy feliz de haber sido parte de ese camino. ¿Qué tips finales pudiéramos darle a los que nos están viendo? ¿Qué consejos quisieras recomendarle? Un hombre que ha salido de las entrañas de la tierra, ahora sí es cierto, con una formación hecha a pulso. ¿Qué le recomendarías a todos estos nuevos jóvenes y ejecutivos que empiezan su carrera y obviamente a los que ya están montados en estos potros para que logren culminar sus vidas laborales y sacar adelante todos sus retos de la mejor manera? Yo pensaría que hay que quemar muy bien las etapas. Cuando yo empecé a trabajar, yo fui mercaderista y fui impulsador de productos en puntos de venta. Hoy tengo responsabilidad de 9 países y trabajo con diferentes sistemas de distribución, obviamente entendiendo cómo es la idiosincrasia de cada una de las culturas de cada país. Es un reto grande, pero creo que no hubiese logrado llegar ahí si no hubiese quemado las etapas muy bien. Creo que cuando uno sale de la universidad y nunca ha trabajado, quiere ser presidente ya y ganar el bono todos los años y tener el velero y todo lo que uno en el transcurso de la vida lo va a lograr. Creo que hay que quemar todas las etapas para empezar a tener sabiduría en cada una de esas etapas, aprender de los errores como lo acabas de mencionar, pero es muy importante la calle, y la calle no es si uno atiende el canal de distribución de las tiendas, no, es entender qué sucede en el mercado, y no que se lo vea a través de un video o a través de un libro. Es entender qué piensa desde, vuelvo y digo, desde el vigilante de la entrada, porque además tiene un poder impresionante. Si no te quiere dejar entrar a una corporación, no te va a dejar entrar y no puedes hacer absolutamente nada. Todas las personas son importantes, aprender de cada una de ellas, saber escuchar muchísimo a sus jefes, saber preguntar, creo que eso es clave, no quedarse con dudas, así piense que la pregunta que uno va a hacer es lo más ignorante y que es obvio que todos lo saben. Hay muchas personas que no tienen conocimiento por el miedo a demostrar que no lo saben, y eso es fundamental, a no pisar al que está al lado de uno, no pretender mostrarse más por opacar al otro. Creo que eso no es fundamental. Creo que hacer acompañamiento, y algo que tú me enseñaste importantísimo, es a ser gerente no solamente es llegar a los resultados, sino también enseñarle a las personas que están al lado de uno, crecer como uno lo ha logrado o hacerlos crecer más que uno. Eso es parte de la responsabilidad como persona y como profesional. Creo que eso para mí es fundamental. Raúl, qué maravillosas palabras, muchísimas, muchísimas gracias. Realmente ha sido un rato muy, muy agradable para mí, unos recuerdos fabulosos. Ahí lo tienen, señoras y señores, el gran Raúl Canoa, hoy un gran country manager, un hombre sencillo, un hombre transparente, un hombre que nos enseña todos los días que con trabajo duro, con dedicación, con humildad y enseñándole a los demás a crecer también, se logra ser exitoso en la vida. Un gran ejemplo del vendedor inmortal, un gran ejemplo de una transición de vendedor a gerente única y especial. Muchos aprendizajes hoy, Raúl. Mil gracias nuevamente. De Pablo, muchas corazón, gracias. ha sido una cosa maravillosa haber compartido estos minutos contigo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un abrazo gigante. Muchas Un abrazo gracias. grande, Raúl. Te cuidas. Hasta luego. Bye.